Queridos hermanos y amigos, bienvenidos sean. En esta ocasión vamos a hacer un breve comentario al Evangelio del domingo en el que celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el domingo del Corpus Christi. Comentamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, 11, 17. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la multitud del reino de Dios. Hermanos, contemplamos a Jesús lleno de amor y compasión, conmovido ante el entusiasmo de la multitud que le seguía hambrienta y sedienta de pan y agua, pero más necesitada aún, aunque muchos ni siquiera lo supiesen, de otro pan y otra bebida que calmase el hambre y la sed de felicidad y de vida auténtica. Caía la tarde, dice el Evangelio, y los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. La petición de los apóstoles no complace a la misericordia del Señor. Por eso Él les contestó: denles ustedes de comer. En la respuesta de Jesús hay un interés por las gentes que han estado escuchándole por largo tiempo. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Es posible, hermanos, que si estos hombres, los apóstoles, no hubieran puesto todo lo poco que tenían en aquel momento, es posible que sin su generosidad no se hubiese producido el milagro. Al Señor le encanta que el hombre colabore en sus grandes empresas con lo poco que es y lo poco que tiene, con algo que objetivamente nos parece inútil, pero sin lo cual no se produce el milagro. El Señor construye el milagro sobre nuestras nadas. Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50. Lo hicieron así y todos se sentaron. Para el milagro hace falta otra condición, una actitud de fe y de obediencia. Jesús necesita corazones abiertos a su acción divina. Al sentarse los 5.000 hombres, hicieron un hermoso acto de fe común. Jesús ahora actúa como el padre de familia, como el gran dueño de la casa que prepara un banquete para sus invitados. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. De todos los milagros de Cristo, este es el único que simboliza más de lo que dice, que nos lleva a otra realidad más alta, tanto que los mismos testigos no llegarán a entender hasta después de la resurrección del Señor. Jesús une predicación y alimento. Su palabra se hizo pan de la tierra, pero nos recuerda que hay otro pan más alto que cualquier mensaje espiritual, el pan del cielo, el pan de Dios que da la vida eterna al mundo. Y este pan es una persona, Él mismo, el Hijo de Dios. Multiplicar los panes y los peces fue una gran maravilla, pero es más, es el anuncio de una grandísima verdad. Y esta consiste en lo siguiente, en que Dios nos ama tanto que está dispuesto hasta dejarse comer por nosotros, a hacerse alimento ordinario para nosotros. El milagro de la multiplicación de los panes prefigura la sobreabundancia del único pan de su Eucaristía. En él Jesús nos da un avance de la institución de este sacramento. Aquel pan multiplicado es figura del verdadero alimento. Las palabras que pronuncia Jesús para bendecir y el gesto de partir el pan son las mismas palabras y gestos de la última cena, que producirían la transustanciación del pan en el cuerpo del Señor y del cáliz lleno de vino en la sangre de Cristo. Jesús aquella noche, ante todo, realizó un gesto. Partió el pan. El significado de aquel gesto tenía un significado sacrificial que se consumaba entre Jesús y el Padre. Gesto que indicaba inmolación. El pan es el propio Jesús. El partir el pan se partía a sí mismo por nuestras culpas. Obedece hasta la muerte para reafirmar los derechos de Dios violados por el pecado, para proclamar que Dios es Dios. Lo que Jesús da de comer a sus discípulos en la Eucaristía es el pan de su obediencia y de su amor por el Padre. Entonces así comprendemos, amigos, que para hacer también nosotros lo que hizo Jesús aquella noche, debemos ante todo partirnos a nosotros mismos, es decir, de poner todo tipo de resistencia ante Dios, toda rebelión hacia Él o hacia los hermanos. Debemos someter el orgullo,
doblegarnos y decir sí hasta el final, sí a todo aquello que Dios nos pide. Ser Eucaristía como Jesús significa estar totalmente abandonado a la voluntad del Padre. Queridos hermanos, alabemos y adoremos a Cristo presente realmente en este augusto sacramento de la Eucaristía, sacramento de su cuerpo y de su sangre. Un feliz día del Señor para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.